Si he decidido llamar actualmente a la franquicia de Pascu y Rodri, Destripando la Historia, como Destripando la Escoria, es porque considero que, a día de hoy, subsiste casi exclusivamente de los resquicios de aquellas obras que le garantizan ser tendencia a corto plazo. Ya no parece existir el mismo esfuerzo por sacar contenido realmente nuevo que se salga de su zona de confort. Un ejemplo bastante claro es la nueva canción de Perséfone, que no es más que una versión pop de un refrito contado por ellos mismos por enésima vez, sin aportar prácticamente ninguna explicación adicional sobre lo que sucede en el vídeo más allá de aquello que ya se muestra visualmente. Y este no es, ni mucho menos, un caso aislado. La verdad es que esta tendencia ya se veía venir. Durante los últimos años, Destripando la Historia se ha ido sumando cada vez más a la lógica de buscar el vídeo más rentable posible. El problema es que, dentro de esa estrategia, parece que la mitología griega se ha convertido en su apuesta segura, mientras que cualquier vídeo basado en otras mitologías no ha obtenido el mismo rendimiento, incluso cuando las cifras de audiencia seguían siendo bastante altas. Por eso, en mi opinión, han intentado renovarse, entre comillas, hasta el punto de desvirtuar el propósito original de los vídeos, que precisamente les dieron su identidad divulgativa. Han pasado de hacer vídeos que explicaban de manera entretenida determinados hechos de la mitología a convertirlos progresivamente en videoclips pop sobre personajes de una mitología griega que, a estas alturas, ya han explotado hasta la saciedad. Como seguidor veterano de Destripando la Historia, lo que he acabado percibiendo es que la franquicia nunca ha tenido una identidad completamente sólida, sino más bien una identidad líquida, capaz de cambiar de rumbo constantemente en función de aquello que genera tendencia. Para entenderlo, basta con remontarse a sus comienzos. El primer vídeo de DLH, que parece que a estas alturas ya casi nadie recuerda, trataba sobre la historia de San Valentín. Sin embargo, este vídeo quedó claramente eclipsado por el segundo, dedicado a la supuesta verdadera historia de la Bella y la Bestia. Fue a partir de ahí cuando el canal empezó a hacerse especialmente popular por tomar las versiones de Disney que todo el mundo conocía y sustituirlas por relatos más cercanos a sus versiones originales, todo ello acompañado del característico toque paródico, friki y lleno de referencias de Pascu y Rodri. Aunque posteriormente retomaran temas relacionados con festividades y fechas señaladas, ni de lejos eran los vídeos más vistos de aquella época. Además, el canal no se estancó únicamente en los cuentos, sino que empezó a incorporar todo tipo de fricadas. Películas de culto, videojuegos, series de nicho y otros temas que encajaban con el estilo del dúo. Sin embargo, con el cambio del formato de dibujo en pizarra a ilustración digital y, posteriormente, a animaciones todavía bastante precarias, llegó el bombazo que llevó al canal a su máximo nivel de popularidad, el vídeo de Zeus. Ese vídeo supuso un cambio rotundo en la imagen del propio canal. Después de su éxito, comenzaron a producir vídeos animados sobre los demás hermanos de Zeus y, en general, sobre los dioses olímpicos. También empezaron a transformar en versiones animadas algunas de sus antiguas canciones dibujadas, como ocurrió con Hércules y Thor. Posteriormente volvieron a cambiar de tercio con vídeos sobre mitología nórdica y egipcia, e incluso se aventuraron con figuras y héroes míticos como Gilgamesh o Juana de Arco. Yo, como prácticamente todo el mundo que seguía el canal en aquella época, pensaba que estos vídeos eran la polla. Sin embargo, conforme fueron pasando los años, empecé a dejar de pasar por alto sus defectos y a analizar con mayor detenimiento lo que estaban haciendo. Y cuanto más tiempo pasaba, más evidentes se hacían esos problemas. El más importante, para mí, es precisamente la pérdida de identidad del proyecto. Destripando la Historia nació con un espíritu divulgativo muy concreto, y considero que ese espíritu se ha ido diluyendo progresivamente. Hay problemas menores que podrían mencionarse, como que algunas canciones resultan difíciles de entender debido a la cantidad de efectos sonoros que se superponen a la letra, o que sus versiones de determinados mitos pueden resultar demasiado reduccionistas debido a la omisión deliberada de información, ya sean nombres, acontecimientos o elementos necesarios para comprender correctamente el contexto. Sin embargo, considero que estas cuestiones son bastante menores en comparación con los problemas que vienen después. El principal de ellos es que Destripando la Historia está sufriendo, en mi opinión, una especie de disneyficación que perjudica la coherencia del discurso que originalmente pretendía transmitir.
Si el objetivo del canal era presentar de forma entretenida los mitos tal y como fueron transmitidos en el pasado, adaptándolos al lenguaje y al humor del presente, resulta contradictorio que ahora se recurra a actores de doblaje como si fueran cantantes profesionales para construir videoclips y, posteriormente, se presente todo un álbum como si este fuese una explicación completa de la historia de determinado personaje. Para un seguidor veterano, eso ya es demasiado para mi cabeza. Antes, un solo vídeo podía contar prácticamente toda la historia de un personaje sin necesidad de convertirla en un espectáculo mucho más grande de lo necesario. Ahora, en cambio, da la sensación de que el formato se ha convertido en un show por sí mismo, hasta el punto de que parece que Destripando la Historia depende casi exclusivamente de la mitología griega, porque es la que le garantiza una repercusión inmediata. Y aquí es donde, para mí, aparece la contradicción fundamental. Cuanto más intenta el canal renovarse para mantener su éxito, más se aleja precisamente de aquello que le dio su identidad. Otro problema que veo actualmente se encuentra en su propio fandom. En su mayoría, considero que es una comunidad bastante sana, pero eso no significa que no exista dentro de ella un sector radical y tóxico que no tolera ninguna clase de parodia o crítica hacia la franquicia. Un caso que me parece bastante ilustrativo es el de Mago Rey. En el pasado defendí su vídeo sobre Afrodita, que, por cierto, era anterior al de Pascu y Rodri, ya que considero que recibió críticas injustas desde determinadas posiciones de purismo académico. Lo curioso es que la misma youtuber que criticó aquel vídeo de Mago Rey, cuando posteriormente le tocó analizar el vídeo de Afrodita de Destripando la Historia, no mantuvo el mismo nivel de exigencia crítica, sino que adoptó una postura muchísimo más complaciente. Y es precisamente este tipo de situaciones lo que me resulta problemático. No tanto que alguien prefiera Destripando la Historia a otros creadores, sino que se apliquen criterios completamente distintos dependiendo de quién haga el contenido. Si se va a criticar a un creador por tomarse determinadas libertades con la mitología, ese mismo criterio debería aplicarse también a Destripando la Historia. Al final, mi crítica hacia la franquicia no nace de que haya dejado de gustarme lo que hace Pascu y Rodri. De hecho, precisamente porque fui seguidor durante tantos años, puedo comparar lo que era Destripando la Historia en sus distintas etapas y señalar aquello que considero que ha perdido por el camino. Para mí, el problema no es que hayan cambiado. El problema es que, en ese proceso de cambio, parece que han dejado de tener claro que era exactamente aquello que hacía que Destripando la Historia fuese Destripando la Historia.